Buenas tardes, bienvenidos a los clásicos más importantes. El día de hoy nos acompañan nuestros especialistas en teorías del desarrollo infantil, Yatana Celeste Bernal Cruz, Fátima Angélica García Cortés, Fernanda Yemilet García Gutiérrez, Azul Astral Prado Cruz y Reina Guadalupe Sánchez Pacheco. Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña el profesor Enrique Gutiérrez, que pues nos va a dar un poco de introducción acerca de el tema que hoy vamos a tratar, que es sobre teoría del desarrollo, pero del lado psicosexual. Nos vamos a especializar el día de hoy en el teórico Freud. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos a todos. Mi nombre es Jacqueline Gutiérrez García y vamos a dar inicio al programa de hoy. Por favor, profesor, comiéncenos a explicar un poco acerca de esta visión de Freud. Gracias por invitarme y a poder participar en esta pequeña entrevista. Mira, según Freud, la personalidad se compone de tres partes. Tenemos el id, el ego y el superego. El id es el núcleo inconsciente de la personalidad, que está orientado hacia la satisfacción inmediata de los impulsos. Este opera en función del máximo placer y es impulsado por la energía del líbido, la cual contiene instintos e impulsos básicos. El id es una especie de estación en donde los instintos biológicos se convierten en deseos o en impulsos. No organiza ni reprime esos impulsos, sino que los almacena como si fueran una masa confusa. El ego es la parte lógica y ordenadora de la personalidad. Esta reprime los impulsos del id mediante la comparación de los deseos con el mundo real. El ego trata de satisfacer las demandas del id, pero reconoce los límites impuestos tanto por la sociedad como el ambiente. Y el superego es el componente de la personalidad que es más bien parecido a la conciencia moral. Se desarrolla gradualmente conforme el niño inconscientemente adquiere los valores morales de sus padres y de su cultura. El objetivo primordial del superego es lograr la aprobación paterna y social mediante la distinción entre lo correcto y lo incorrecto y la transferencia de esa información al ego, que trata de mantener refrenado el id. Si este logra dominar, como cuando un niño se desenfrena y golpea a un compañero en un arrebato de cólera, pues entonces el superego puede provocar en ese niño un sentimiento de culpabilidad y motivarlo a disculparse. Muchas gracias, profesor. Bueno, ahora dinos, Yatana, tú conociste a Freud. ¿Qué te dijo? Claro, él me dijo: hola, yo soy Sigmund Freud. Nací el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia. Este lugar antes le pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Toda mi familia es de descendencia judía. Tuve 6 hermanos y yo era el mayor. En 1860, mi familia y yo tuvimos que trasladarnos a Viena. Esto fue para tener una mejor calidad de vida. Ahora te voy a platicar un poco de mis estudios. En 1865, a mis 9 años, entré a un instituto donde demostré ser el alumno más sobresaliente y donde me pude graduar en 1873 con honores. Soy un amante de la lectura en cuestión de la literatura en alemán, en francés, en italiano, en español, en inglés, en latín, en griego y sobre todo el hebreo. Ingresé a la Universidad de Viena con 17 años, esto para poder estudiar Derecho. Entré a la Facultad de Medicina de la universidad, pero tiempo después de escuchar una conferencia en torno a un ensayo sobre la naturaleza, me pude graduar como doctor en medicina en 1881, pero en realidad me especialicé en neuropatología. Años después, en 1923, se me detectó un cáncer en la mandíbula, en el cual me tuvieron que
mantener en un tratamiento muy constante y bastante doloroso, por el que tuve que someterme a varias operaciones quirúrgicas. También tuve la oportunidad de estudiar filosofía, zoología y fisiología. Tiempo después, el 14 de septiembre de 1886, me casé con Martha Bernays. Con ella tuve 6 hijos. Ahora te platicaré del por qué me conocen como el fundador del psicoanálisis. Bueno, mi último trabajo fue sobre neurología. Este fue un artículo llamado Parálisis cerebrales infantiles y lo escribí en 1897. De 1895 a 1900 pude desarrollar muchos de los conceptos incorporados tanto a la práctica como a la doctrina psicoanalítica. Tiempo después tuve la oportunidad de trabajar en la teoría de la transferencia. El 21 de septiembre de 1839, Sigmund Freud recordó la promesa que le hizo a su amigo y médico de cabecera, Max Schur, esto de ayudarle a morir cuando el cáncer de mandíbula se volviera insoportable. El 22 de septiembre le aplicaron morfina y murió a la medianoche del 23 de septiembre de 1939 en la capital británica. Sus últimas palabras fueron: "Es absurdo, es absurdo". 3 días después de su muerte, sus restos fueron incinerados en el norte de Londres, siendo guardadas sus cenizas en una antigua urna griega que había recibido como regalo de la princesa Bonaparte. Tiempo después, cuando su esposa Marta falleció en 1951, se añadieron sus cenizas a la urna. Muchas gracias, Yatana. Qué bueno que compartió toda esa información contigo y así nos diste una pequeña bibliografía, algunos datos curiosos y pues otra manera de ver a Freud. Bueno, ahora sí, pasemos y prosigamos con el tema del día de hoy. Nuestra experta, Yamilet, nos va a hablar de la primera etapa psicosexual por la que atraviesa un niño en su desarrollo. Por favor. Te explico lo que es la fase oral. Esta se da de los 0 a los 2 años y está dividida en 2 etapas. La primera consiste en que el niño se la pasa durmiendo, tiene experiencias de nutrición limitadas, como lo es el hambre, la lactancia, la saciedad y ruidos internos. Cuando no se satisface una necesidad, este experimenta emociones desagradables, por lo que provoca una experiencia de ansiedad. También está el placer sexual, que va ligado a la excitación de la cavidad bucal y los labios. La segunda etapa consiste en que el niño tiene la capacidad para asumir actitudes activa y dirigida, y a su vez el placer derivado. Se desarrollan, se maduran y aparecen los dientes y pagan con el placer inherente de morder cosas duras. Esto para Freud es una fase que está vinculada a las necesidades de vivir mediante líquidos y masticación de sólidos. Por otro lado, la fase anal es la segunda fase de la evolución del líbido y puede situarse de los 2 a los 4 años de edad. En esta fase, la libido se organiza alrededor de la zona erógena anal. El objeto de satisfacción está ligado con la función de la defecación, esto de expulsar y retener, y el valor simbólico de las heces. Para el niño, eliminar orines o heces es algo normal, es natural y placentero. Lo considera incluso como una especie de regalo que da el adulto. Esto es para él o ella como desprenderse de una parte de su cuerpo y entregarlo a mamá y a papá. Para el niño, las heces representan su creación y le agrada su olor, textura y color.
el niño debe aprender a cooperar con una persona más poderosa, lo que provoca experiencias nuevas de satisfacción y ansiedad. La satisfacción viene de cumplir los deseos de sus padres, avisar y controlar. La ansiedad proviene de la vergüenza y la desaprobación de los demás. La función autoconservadora del erotismo anal está dada por el proceso de evacuación de los intestinos y la vejiga y por el placer que provoca el haberlo hecho bien. Este sentimiento de bienestar compensa. Al inicio de esta fase, los frecuentes malestar y tensión padecidos por el niño, mientras sus intestinos aprenden a realizar su función diaria. Esta fase se inicia porque en el niño aparecen excrementos mejor formados, el sistema muscular se ha desarrollado y el medio social le demanda controlar sus evacuaciones, introduciéndose así la dimensión de que él o ella pueda descargar voluntariamente y que tiene la capacidad de alterar a voluntad los actos de retener y expulsar. El niño o niña obedece en esta fase a impulsos contradictorios que van a caracterizar su forma de comportarse y de relacionarse con los demás. Estos son la retención y la eliminación. Su aparición va a alterarse. El desarrollo del sistema muscular le da mayor poder al niño sobre el medio ambiente que lo rodea, pues adquiere la capacidad para alcanzar y asir, para arrojar y empujar, para apropiarse de cosas y para mantenerlas a cierta distancia. Esta etapa se caracteriza por la lucha del niño por su autonomía. Empieza a ver el mundo como yo, tú, mí, mío. En el niño es fácil de convencer si él o ella ha decidido hacer lo que se espera de él, pero es difícil de encontrar la forma de que desee precisamente eso. El niño al mismo tiempo quiere acercarse y soltar, acumular, descartar, aferrarse y arrojar. Por lo tanto, las relaciones sociales están marcadas por la antítesis soltar-aferrarse. Estas dos primeras fases de la sexualidad infantil se centran en el autoerotismo. En las fases siguientes aparece ya un objeto sexual externo al individuo. Para Freud, el acceso al objeto libidinal se da en forma sucesiva que va desde el autoerotismo, el narcisismo, la elección homosexual y la elección heterosexual. Bueno, ahora, doctora Fátima, por favor, ilústrenos acerca de la tercera etapa. Sí, mira, la etapa fálica comienza a la edad de 3 a 6 años. Es donde el niño conoce su cuerpo. La zona principal de esta etapa es la zona de los genitales. Su sensación placentera del niño es a la hora de orinar o al tener contacto con ellos. Inicia su curiosidad por explorarlos y diferenciar si son niños o niñas o bien mujer y hombre. Para Freud, esta etapa es fundamental para el crecimiento del niño. En esta etapa, los niños adquieren una relación con el papá del sexo contrario. Es donde se adquiere el complejo de Edipo en niños y el complejo de Electra en niñas. El complejo de Edipo consiste en tener una rivalidad con el padre. El niño lo que quiere es estar con su mamá y llega a querer alejar a su papá de ella. Pero en cierto punto sabe que el papá es fuerte y teme que sea castigado por su acción. A esto Freud llamó angustia de castración. Un conflicto similar pasa con las niñas. En el complejo de Electra, las niñas quieren estar cerca de su papá. En esta fase, las niñas sienten, por así decirlo, envidia del aparato reproductor del niño, ya que ellas piensan que es lo que los hace más fuertes y dominantes. Aproximadamente entre los 5 y 7 años de edad van desapareciendo tanto el complejo de Edipo como el complejo de Electra. El niño ya elimina su deseo hacia la mamá y comienza a identificarse con el papá, a tal punto que desea imitarlo, como las niñas van identificándose con su madre y eliminando su atracción por el padre. También en esta etapa, el niño surge su primera lección de amor externo, un noviazgo, y debido a que no sabe el funcionamiento de los genitales, tanto masculino y femenino, este amor es puramente tierno y sensual. Muchas gracias. Ahora, por favor, doctora Azul, háblenos sobre la etapa 4. Claro, mira, te explico. La etapa de la latencia hace referencia entre los 6 y los 12 años. O sea, en esta etapa se desarrolla pues la pubertad. Esta se considera una etapa donde pasan los niños por un periodo de calma sexual, en la que el niño
sublima sus deseos sexuales por impulsos y tareas socialmente aceptables, como la productividad, las relaciones con amigos y las competencias. Así, el niño pasa por una etapa de obsesionalización de la personalidad, con la aparición de defensas como la formación reactiva, el desagrado, el pudor, y dan lugar a sentimientos de ternura, devoción y respeto hacia los padres. Lo más importante en esta etapa es que la libido pierde su carácter genital y esta energía se utiliza para la estructuración del yo, la expansión intelectual y el aumento de los conocimientos. Así que se presentan fuertes deseos de aprender, dominando y canalizando su agresión. Por otra parte, con la maduración del sistema nervioso central, el niño manifiesta iniciativa propia por la adquisición de nuevo conocimiento, llegando a la capacidad de formular hipótesis, resolver problemas y planear el conocimiento. A consecuencia de esto, el niño se libera de muchas angustias al reducir sus instintos sexuales y así usando su energía en otras direcciones, en donde obtiene una satisfacción inmediata. Otra cosa a destacar es que el niño llega a generar menos temor por los padres, pues el niño descubre que sus padres dependen a su vez de otras figuras de autoridad, y esto genera también menos angustia. Otras características de esta etapa es que el niño aprende a compartir objetivos y metas individuales y grupales. Aprende sobre el castigo y cómo evitar confrontaciones físicas y emotivas con niños mayores y más rápidos que él. También le interesa la compañía de su misma edad y de su mismo sexo. Esto solo es hasta la pubertad. En esta etapa, los niños deben desarrollar competencias fundamentales para lograr una buena autoimagen. O sea, hay que trabajar en su autoestima en esta etapa, porque todas estas situaciones llevan a los niños a afrontar una crisis llamada industriosidad o laboriosidad, versus la inferioridad, en donde se concretiza que en los esfuerzos que los niños realizan para dominar habilidades y ser productivos. Así que los niños constantemente comparan su trabajo con los de sus compañeros para hacerse una idea de cómo debe de hacerse. En esta crisis se presentan dos situaciones peligrosas que se pueden desarrollar. La primera es que si el niño se siente inferior al comparar su trabajo con el de otros, buscará el refugio en su familia. Y si su familia no lo ha preparado para la vida escolar, entonces contribuyen a convertirlo en un niño mediocre. Y el segundo peligro es el otro extremo. Cuando los niños se vuelven muy laboriosos, pueden olvidarse de sus relaciones con otras personas y convertirse en trabajadores compulsivos en su edad adulta. Entonces, en conclusión, la etapa de la latencia es consecuencia de su cultura y del ambiente donde se desenvuelvan los niños. Muchas gracias. Ahora, profesora Reina, por favor, continúa. La cuarta etapa del desarrollo es la etapa genital, la cual se caracteriza por la organización de la libido alrededor de las zonas genitales. Esta se compone principalmente en dos tiempos, los cuales son separados por el periodo de latencia. Uno de ellos es la fase fálica, u organización genital infantil, y el segundo es la organización genital propiamente dicha, la cual inicia desde la pubertad y se puede prolongar hasta la muerte. Esta está relacionada con los cambios físicos que acompañan a la adolescencia. Además, en esta fase del desarrollo psicosexual se relaciona con el deseo sexual. Este se vuelve tan intenso que no se puede reprimir de la misma eficacia como en las otras etapas del desarrollo. En esta nos vamos a centrar principalmente en el segundo tiempo de fase genital.
el cual se refiere a la sexualidad del adolescente. En esta fase se elabora la identidad sexual del individuo. La identidad sexual se refiere a la diferenciación y ubicación sexual que cada uno de nosotros hace según seamos hombre o mujer. Durante la adolescencia se configuran los sentimientos que él o la joven tiene en relación con el sexo que pertenece. Se va a ensayar una serie de conductas tanto hacia el mismo sexo como hacia el sexo opuesto. El carácter genital es el tipo de personalidad ideal en la teoría psicoanalítica. Es una persona madura y responsable en las relaciones sociales y sexuales. Freud estaba convencido en esta etapa de que el ser humano, al llegar a esta, debería formar un carácter genital ideal. Las personas deberían adoptar un papel activo en la resolución de los problemas de la vida, abandonar la pasividad propia de la primera infancia, ya sea en cuanto al amor, la seguridad y el confort físico, que esta es la esencia en todas las formas de satisfacción. Se daba fácilmente y no exigía absolutamente nada a cambio. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Fue un placer tenerlos en este espacio. Y a ustedes, querido auditorio, esperamos tenerlos aquí la próxima semana en el mismo horario. Ok, hasta luego.